Buenas noches a todos los presentes. Les doy la bienvenida en nombre de UCITER, Asociación de Estudios de Derecho Penal, Procesal Penal, Criminología y Criminalística de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Mi nombre es Merix Aguirre y el día de hoy me encuentro muy entusiasmada porque seré la moderadora de la asesoría sobre delitos económicos y empresariales. Para comenzar con el contenido de esta asesoría, me gustaría agradecer y presentar al doctor Daniel Enrique Vilcas Carvajal, quien es especialista en PLAFT, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, anticorrupción y delitos económicos. El doctor Daniel Enrique Vilcas Carvajal nos impartirá una ponencia magistral sobre el curso Delitos Económicos y Empresariales. Muchísimas gracias nuevamente y le damos el pase al doctor Vilca para que pueda compartir el material que usted considere pertinente. Mi nombre, como lo pueden ver en la parte de abajo, es Daniel Vilcas Carvajal. Actualmente soy abogado por la UPC. Laboro como analista de cumplimiento PLAF en una sociedad administradora de fondos de inversión. Me dedico a todo el tema de compliance y delitos penales económicos desde hace 2 años aproximadamente. Es el área que más me ha apasionado y es el área que les voy a dar un repaso especialmente de la unidad uno, la cual yo considero que es una de las unidades un poquito más pesadas que hay dentro de el tema dentro de la universidad. Cuando pasan a la unidad 2 se van a dar cuenta que se relaja un poco más el tema porque ya ven puntos netamente de los delitos. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en consultarme. Estoy abierto para parar la clase. He preparado unas cuantas diapositivas que no dure más de 1 hora, 1 hora y 15 minutos, darles un receso y compartirles mi examen parcial para darles una vista mucho más práctica de cómo podría venir el examen. En mi época, que era presencial, que ha sido hace, antes de la pandemia, eh, el examen era mucho más práctico, pero igual nos daban la facilidad que creo que le siguen dando hasta el día de hoy de poder llevar tu normativa, eh, conceptos claves, etcétera. Ok, un momento. Comenzando, para hacerlo lo más breve posible, vamos a ver un tema de la introducción, la definición, principios, ley penal en blanco, la relación del derecho penal y derecho administrativo y el no bis in idem. Ahora bien, el delito económico se puede ver desde diferentes puntos de vista, pero la base del mismo se puede definir como las normas jurídicos penales que protegen el orden económico previsto en la Constitución. Ahora, tanto como las normas que constituyen la intervención del Estado, que pueden ser ahí todo el tema de delitos aduaneros, delitos tributarios, etcétera, o hasta el propio delito de lavado de activos, como las que protegen el orden económico, entendiéndolo como una regulación jurídica de una producción de consumo de bienes y servicios. Acá se puede ver el tema de el delito de competencia desleal, todo el tema de la regulación del mercado, delitos de estafa o delitos laborales. De estos ambos conceptos se puede partir que el derecho penal empresarial es aquella parte del derecho penal en como conjunto en la que los delitos económicos son cometidos en el contexto de una empresa o de una persona jurídica con fines de lucro. Actualmente se da la responsabilidad penal de la persona jurídica, mal llamada responsabilidad administrativa, que como algunos, los que más les interesa este tema, estarán viendo la normativa actual. Si bien han habido cambios en la norma, la 3424, actualmente se le sigue llamando responsabilidad administrativa en algunos delitos como por ejemplo el lavado de activos. ¿Y cuáles son las funciones de el derecho penal económico? Simple, disuadir, que es en el derecho penal el fin que casi siempre se busca, a la población de cometer conductas que afecten el orden económico mediante la amenaza penal. Y por otro lado, proteger las expectativas normativas esenciales que sostiene la identidad del modelo económico, que estamos nosotros en la Constitución, como una expectativa institucional de comportamiento, como lo menciona Jacobs. Una vez que, por ejemplo, una empresa comete el delito económico, busca restablecer las expectativas normativas esenciales que deberían de estar
de manera normal. Y acá también un concepto que quiero que les mantenga siempre, el bien jurídico protegido por el derecho penal económico siempre es el orden económico recogido en la Constitución, que ese es un tema que ya lo han visto en sus clases de Constitución. A ver, un momento, chicos, está lenta la laptop. Ya, ahora comenzamos de manera rápida con el tema de principios. No me quiero detener mucho acá porque principios son bastantes. A ver, eh, el más simple y el más importante, legalidad. La legalidad es el cimiento. A mí siempre me gusta decirlo del derecho penal, por el tema de la tipicidad. Si una conducta no está bien tipificada, no se le podría considerar delito, basándonos en la teoría tripartita. Ahora bien, el principio de legalidad en toda su dimensión dispone que no hay delito ni hay pena sin ley estricta, previa y cierta. En el derecho penal económico, siempre se presentan los temas de cláusulas generales o de elementos normativos amplios. Esto más que nada porque tipificar todos los diferentes escenarios bajo los cuales podría ser pasar bajo una pena una empresa son extensos. Por eso que siempre se suele remitir al derecho administrativo. Reglamentos, normas, actos, etcétera. Ahora bien, acá siempre hay un tema y es que el propio principio de legalidad tiene algunas garantías, que la ley tiene que ser, si mal no me acuerdo, espero que les hayan enseñado de esta manera, la ley escrita, que solo se puede crear por, bueno, la ley penal económica solo se puede crear por ley ordinaria, eh, también por decretos legislativos, pero en sí la creación de delitos suele requerir conocimientos técnicos, por lo que normalmente se acude a la técnica de los decretos legislativos para tener una mejor norma. Ahora bien, también tiene que ser ley cierta, que es un aspecto del principio de legalidad que recoge que el mandato de determinación, que quiere decir que el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica de ley penal económica debe estar descrito con la mayor claridad posible, porque si no, ahí las personas se confunden. Y en este caso los jueces, fiscales, etcétera. Un punto muy importante que luego vamos a ver más adelante es el tema de la ley penal en blanco, que da su remisión a normas de carácter extrapenal. Ahora bien, subsidiariedad o última ratio, la intervención de derecho penal económico debe darse cuando es 100% necesaria. O sea, siempre es una forma mala, pero es la más comprensible, la última opción. ¿Por qué? Porque hay otras vías que se pueden utilizar para resolver estos temas. Por ejemplo, en temas de infracciones tributarias que puedan luego detener a un tema de defraudación tributaria, siempre se busca primero irse a SUNAT y luego, si es que es totalmente necesario, entra ya el tema penal. Eh, Luego está el principio de fragmentariedad. Solo deben usarse el derecho penal económico para sancionar las conductas que afecten gravemente el sistema. Es por eso que les mencionaba previamente que se ve más que nada en el tema del orden constitucional económico. Ahora, no toda conducta que afecte el orden económico debe ser sancionado con una pena. Es posible acudir al derecho administrativo sancionador como primera fase. Ya luego, por el tema del principio de subsidiariedad, se va al tema penal. Como pueden ver, en sí todos los principios están conectados. Principio de lesividad significa que solo se puede prohibir penalmente las conductas que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos. Y principio de culpabilidad. La pena requiere responsabilidad penal del autor o del partícipe. No olvidar la responsabilidad personal. No existen delitos por hechos ajenos. Ahora bien, la proporcionalidad que se puede ver desde dos puntos, tanto abstracto como la pena establecida en la ley, que debe ser proporcional a la gravedad de la conducta, como concreta, que es que la pena debe imponerse responsable dentro del marco penal punitivo, que debe ser proporcional a la gravedad del delito concreto cometido. Ahora bien, por ejemplo, nosotros tenemos en sí a la hora de querer sancionar, que actualmente solamente hay un caso, la mayoría de los entendidos, un lending cake es Alpha Consul, que justamente salió este año, y justamente a la hora de ver el sistema de lavado de activos se tiene que ver todo el tema de eximentes y atenuantes, que es donde se puede
ver la aplicación de este principio. Luego está la aplicación supletoria del derecho penal económico, como parte de las normas, de las normas generales del Código Penal. Ahora bien, esto está también recogido, recuerden, existe el artículo, si mal no me equivoco, 10 del título preliminar del Código Penal, que señala que las normas generales del código son aplicables a los hechos punibles previstos en las leyes especiales. Entonces, no habría ningún problema. Ahora bien, estamos en un tema, ¿estamos bien con el tiempo? Sí. Estamos en un tema interesante, ley penal en blanco. ¿A qué se refiere la ley penal en blanco? Este es un tema muy controversial en algunas partes, pero necesarias en otras. La ley penal en blanco en simple son normas que remiten su contenido a otras disposiciones, que puede suceder en muchas ocasiones, en muchos textos, etcétera. Un ejemplo fácil que les pongo acá es la ley 3424. La norma establece responsabilidad para las personas jurídicas, como por ejemplo en los delitos tributarios. Ahora, tenemos un delito tributario, que es el artículo 2, el inciso B, que dice, son modalidades de defraudación tributaria, disculpen, reprimidas con la pena del... Acá está el Código Tributario. El inciso B, que menciona no entregar al acreedor tributo, el monto de las retenciones o percepciones de tributos que se hubieran efectuado dentro del plazo, que para hacerlo fijan las leyes y reglamentos pertinentes. Esto está en el Código Tributario. Ahora bien, eh, ¿en qué parte acá nos remitimos? Que se fijen las leyes y los reglamentos. Acá mismo lo dice. Entonces, si ustedes van a la ley y van a ese sector y quieren ustedes saber exactamente cuáles son los modos en los que se tendría que presentar y cuáles son los plazos que se tendrían que ver, se tendrían que remitir al Código Tributario. Ahora, también tenemos el delito de concentración crediticia que menciona el director, gerente, etcétera, miembro del Consejo de Administración de una institución bancaria, financiera u otra que opere con fondos del público, que directa o indirectamente a sabiendas apruebe créditos, descuentos, otros financiamientos por encima de los límites operativos establecidos en la ley de materia. ¿Cuáles son los límites operativos establecidos en la ley de materia? Bueno, para ese tema se tienen que ir a las normas pertinentes. La ley penal en blanco es una gran utilidad porque permite que el Código Penal no esté totalmente robusto y permite que también un tema muy especial de esto es que si quieren cambiar algún tipo penal, si bien se tendría que actualizar la ley en algunos casos, como la norma va dirigida, tú puedes cambiar la norma a la que va dirigida para poder actualizarlo de una manera mucho más célere. Cosa diferente que vendría a ser con nuestro Código Penal actual. Ustedes ya deben saber de que actualmente se está cocinando dentro del Congreso intentar hacer un nuevo Código Penal o actualizarlo, ya que el nuestro ya ha pasado sus años. Ahora bien, la ley penal en blanco, como les he mencionado, tiene críticas debido a que se deja en manos de la administración los criterios para decidir el carácter eh, penalmente prohibido de la conducta típica, como les mencioné, justamente este tema de que les da mucha más facilidad a la hora de ver el tema de la tipicidad de las conductas típicas, pero también una parte podría esgrimir, ¿no? ¿Cómo le vamos a dejar esta parte a temas de la administración? O sea, pueden excederse en sus facultades, pueden haber malos tipos de redacción, etcétera. Y que se presenta en el caso de leyes penales en blanco que se remiten a normas complementarias que se modifican continuamente. Otro temor. Preocupación. Pero desde la experiencia les puedo decir que la mayoría de entes administrativos que ven o que se remiten las normas penales económicos casi siempre son normas que tienen una buena estructura y tiene gente detrás que conoce del tema. Bueno, 50-50. Siempre hay sus excepciones. Ahora bien, disculpen, se me está dificultando el tema de pasar a diapositivas. Ahora bien, relación con el derecho penal y el derecho administrativo. Hay siempre una accesibilidad administrativa en el derecho penal económico. Se dice que abarca todas las formas en que los presupuestos activos penal no se determinan de manera independiente. Acá
Es un ejemplo que me acuerdo que me puso mi profesor en mis años era el tema de el tráfico ilegal de especies acuáticas y fauna silvestre. Será reprimido con plena privativa de libertad el que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, etcétera. Fauna silvestre bajo cualquiera de los siguientes supuestos, y en el primero te decía, sin un permiso, licencia o certificado. Y claro, ¿qué licencia, qué certificado? Como todo ese tema, pues te tienes que ir a todo el tema, lo que es el derecho administrativo, que en sí, le soy sincero, si alguno se quiere dedicar al derecho penal económico, el derecho administrativo es como una base importante que van a sí o sí tener que tocar. Eh, pero más complicada. En sí, ya uno se logra acostumbrar cuando lee varias normas, normativas administrativas que casi siempre son técnicas. Ahora bien, ¿qué función hay en este tema? Simplemente de proteger los bienes jurídicos de naturaleza económica, como ya se ha mantenido, como ya se ha dicho anteriormente, y una herramienta que también tiene las entidades para ver todo este tema de proteger el orden económico desde sus bases es el derecho administrativo sancionador con los famosos PAS. PAS es proceso administrativo sancionador, que para que se enteren, los principios del mismo son muy similares a los principios del derecho penal en el tema de cómo se da todo el proceso, no bis in idem, etcétera. Esto es algo muy importante. Yo he practicado en la UIF en el tema de el área de procedimientos administrativos sancionadores y se ven las similitudes. Y es algo de verdad muy interesante cuando lo tocas ver a fondo. Ahora bien, también hay un tema de prejudicialidad administrativa, que en el derecho penal económico se presentan delitos cuya punibilidad dependen de una decisión administrativa en la mayoría de los casos. Un ejemplo clásico es en el tema de los cohechos. Ahora bien, continuando, como ya les mencioné, el muy reconocido no bis in idem, una persona no puede ser responsable, sancionada penalmente y administrativamente por los mismos hechos de una vista procesal, no puede ser procesado, o sea, perseguido penalmente y administrativamente por lo mismo. Este es algo que actualmente, gracias a Dios, no se ha estado viendo con tanta regularidad. Ahora, acá, por ejemplo, siempre hay un ejemplo bien dicho que es, si se le ha sancionado penalmente, no puede ser sancionado administrativamente, y si ha sido sancionado administrativamente, la sanción penal se debe compensar en función de la sanción administrativa y impuesto para que el sujeto no asuma doble carga coactiva. Alguno estará diciendo, doctor, ¿qué trabalengua ha dicho? Se puede sancionar por unos hechos determinados, pero si hay una persistencia con nuevos hechos, que pueden tener base en los anteriores también, esta persistencia del sujeto, de empresa, por querer seguir cometiendo estas infracciones pueden devenir en una sanción penal, pero por los nuevos hechos reiterativos, para no asumir una doble carga coactiva. Es lo más común, más que nada en el tema tributario. Si una te molesta una, dos, tres, cuatro veces con sanciones y ya la quinta se puede ir al tema penal. Ahí pueden preguntarle a Telefónica. Ellos ya han vivido ese tema. Ahora bien, yendo a un lado más práctico, el tema de la imputación penal, las teorías a favor y en contra de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los modelos de atribución, las consecuencias accesorias, que acá en este país es un dolor de cabeza porque tenemos a ambas figuras, el actor en lugar de otro y el tercero civil responsable. Ay, ay, ay. Ahora bien, en la doctrina general siempre hay dos partes con el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La primera es la que lo niega, muy bien entendida por nuestros hermanos alemanes, que ellos han disparado de manera enérgica por muchos años su extensa normativa, doctrina en el tema de sanciones a las personas jurídicas, sanciones administrativas no penales. Y es increíble, si algún día pueden revisarlo, ellos se van hasta el más mínimo detalle en todos los temas habidos y por haber. Eh, y se rigen por el principio más conocido que seguro su profesor tiene que haber repetido varias veces.
societas delinquere non potest, que dispone que la responsabilidad jurídica es de los miembros de la persona jurídica y no de esta. Eh, ¿De dónde se va? La capacidad de acción. Radica en que las personas jurídicas carecen de esto y que esta está comprendida, la capacidad de acción, como una conducta humana voluntaria y de culpabilidad. Ahora, esto se puede originar de diferentes formas eh, y se pueden revisar, o sea, se puede operar de diferentes formas. Ahora, algunos dirán, doctor, acá en el Perú, ¿negamos o aceptamos? Es justo la parte de acá. No sé qué les habrá comentado sus profesores, pero este tema es bien complejo. Yo con el profesor Ernesto Villamorán, que fue mi profesor, siempre caíamos en la misma percepción de en el Perú nunca nos contentamos con una cosa, siempre nos contentamos con todo. Y acá en el Perú se ven de manera increíble ambas, porque como van a ver más adelante, las consecuencias accesorias las tenemos, que se podrían decir que es una sanción penal por responsabilidad de las personas de manera accesoria a la persona jurídica. Y también tenemos el derecho administrativo sancionador. Eh, pero, de igual manera, tenemos la ley 3424. Entonces, si quisiéramos decir que somos plenamente de la primera, societas delinquere non potest, deberíamos eliminar la 3424. Pero bueno, esto ya en doctrina hay bastantes juristas, hay bastantes expertos en la materia que lo han estado discutiendo. Y poco a poco se van intentando reforzar estos temas. Con el propio hecho de que no le llamen sanción penal, sino administrativa, en la norma ya te hace ver que si bien se le quiere dar un énfasis de tema administrativo, esto es penal, porque el proceso lo ves la penal, lo ve un juez penal. Entonces, eh, no puedes ocultar el sol con un dedo, lamentablemente. Chicos. Pero bueno, así son las normativas que se dan en este país. Ahora, los que afirman que la responsabilidad penal de la persona jurídica existe, sostienen que la persona jurídica tiene capacidad de organización y su comportamiento es independiente de la organización del comportamiento de sus miembros. Esto es algo que, disculpen, se me fue la PPT, Dios santo. Ahora bien, un par de modelos que siempre se ven en la actualidad son el de heteroresponsabilidad y el de autorresponsabilidad. La heteroresponsabilidad es que la persona jurídica se le atribuye el hecho delictivo de sus miembros. Hay una transferencia de responsabilidad por el injusto cometido por sus órganos representantes. Se podría decir que es una responsabilidad por el hecho de otro. Pero luego está la autorresponsabilidad, que la persona jurídica también es responsable por el injusto de sus dependientes como hecho propio. No se le atribuye responsable Perdón, no se le atribuye la responsabilidad de representante como hecho ajeno. Ahora bien, un ejemplo. Imagínense que un banco Y carece de medidas de control para transacciones sospechosas o inusuales de sus clientes. Por ejemplo, un depósito de grandes cantidades de dinero en efectivo. Puede suceder. La responsabilidad penal se centra en el hecho de que al tener la persona jurídica capacidad de autoorganización, ella es responsable por permitir que sus representantes cometan delitos a partir de la organización defectuosa de sus propios riesgos. Es decir, uno tiene que, como parte de tu modelo de, vamos a hablar de prevención de delitos, saber que tú como empresa tienes el deber de prever los hechos que puedas cometer tanto como con tus empleados como hechos propios. Un ejemplo extra puede ser el tema de, por ejemplo, defraudación tributaria cuando hay el tema de falta de pago de tributos. O sea, la responsabilidad de pagar los impuestos es de la empresa, por ejemplo. Y como les comentaba, acá también tenemos las consecuencias accesorias, que es simplemente cuando se sigue en un proceso a la persona y bajo determinado punto se le puede también poner de consecuencia accesoria a la persona jurídica que ésta represente en el delito. Ahora bien, un tema que siempre se revisa en temas prácticos es que las consecuencias accesorias se dan
en la mayoría de casos, en los casos en los que la cual la 3424 no se podría aplicar. Y de igual manera se aplica actualmente eh, con mayor regularidad que la 3424. Ya han visto que solamente ha habido un caso hasta la actualidad, que posiblemente caiga. Eh, las razones son múltiples. Hasta este momento, viendo con algunos colegas, casi siempre se ha determinado que a las fiscalías les gusta más perseguir a la persona que perseguir a la empresa. Como que lo ven como una sanción mucho más ejemplar. Y es por eso que se les ha, por decirlo de alguna manera, no han llegado a poder aplicar la 3424 de una manera efectiva. También por todo el tema propio de de la especialización de los delitos. No son tan sencillos. Lavado de activos, defraudación tributaria, mismo tema del cohecho. O sea, son temas que requieren información, requieren estudios, requieren mucha carga. Y chicos, ustedes que van a ser abogados tienen que saberlo. En el tema administrativo, la carga de trabajo es de 1 a 10. O sea, cada trabajador tiene que ver lo que deberían ver 10. Y es terrible, pero eh, se trabaja con lo que se tiene. Ahora bien, para estos temas tiene que haber presupuestos materiales, que se haya cometido un delito, es obvio, que la persona jurídica haya servido para la realización o favorecimiento o encubrimiento del delito y que se haya condenado penalmente al autor del delito, a la persona física. Y en el proceso se tiene que incorporar, el Ministerio Público debe requerir que la persona jurídica sea emplazada y la incorporación solo puede producirse durante la investigación preparatoria. Ahora bien, las medidas casi siempre son o clausura de locales, disolución, suspensión de actividades o prohibición de realizar actividades relacionadas con el hecho punible. Ahora bien, estamos en un tema un poquito picante, el actuar en lugar de otro, artículo 27 del Código Penal. Siguiente menciona el Código Penal. El que actúa como órgano de representación autorizado de una persona jurídica o como socio, representante autorizado de una sociedad y realiza el tipo legal de un delito es responsable como autor, aunque los elementos especiales que fundamenten la penalidad de este tipo no concurren en él, pero sí en la representada. Por ejemplo, el delito de defraudación tributaria por parte del representante de la persona jurídica. En estos casos, el representante de la persona jurídica realiza la acción fraudulenta para no pagar tributos, siendo que el deber de pagar tributos, como le mencioné, es de la persona jurídica y no de él directamente. Este es un tema que doctrinariamente se ha visto una discusión interna bastante fuerte, pero que actualmente, a la vista de falta de mucha jurisprudencia, se ha dejado de lado. Eh, El problema que siempre que se presenta en estos casos es que el administrador de la persona jurídica es el que realiza la acción típica del delito, pero ciertos elementos especiales de autoría no recaen en este, sino en la persona jurídica que representa, como les había mencionado previamente. Luego de eso también les voy a mencionar todo el tema de deber de garante, la responsabilidad, etcétera. Am, Ámbitos de aplicación del actor por otro solo en delitos especiales. Recuerden, los delitos comunes son los que pueden ser cometidos por cualquier persona, no requieren una cualidad especial del autor, como el homicidio, y los delitos especiales requieren una cualidad especial del autor. Por ejemplo, deudor, administrador, comerciante, productor, funcionario público, etcétera. La regla del actuar por otro solamente es aplicable a los delitos especiales en los casos en los que la cualidad especial de la gente no recaiga en de la persona jurídica, sino en la propia persona jurídica. Ahora bien, hay delitos especiales de dominio. Un delito especial de dominio es cuando además de requerir una cualidad especial de la gente, la responsabilidad de ésta se fundamenta en el dominio del riesgo para el bien jurídico. No se preocupen, en breves momentos vamos a ver qué es ese tema de riesgo permitido. En este se responde por demostración defectuosa de la gente. Y el delito especial de infracción del deber. Bueno, se exige determinada cualidad especial de la gente y además la responsabilidad se fundamenta en un deber institucional que recae en él, y no en su organización defectuosa. Un ejemplo extra
que no tiene tanto que ver con el tema económico, pero es, por ejemplo, el tema del parricidio, que es un delito especial de infracción de deber, porque el tipo exige que la gente reúna la cualidad de ascendiente, descendiente, cónyuge o concubino de la víctima. Y además la responsabilidad radica en la infracción del deber institucional de proteger a la víctima en el marco de la relación familiar. Ahora bien, hay casos problemáticos de las decisiones delictivas en el marco de órganos colegiados. A ver, ¿alguno de acá ya está practicando? Valentina, Yanela, Adriana. Vamos chicos, no sean tímidos, por favor. Yo en la carrera he sido bastante tímido. No me arrepiento, pero de todas maneras. Sí, ¿alguno de acá está realizando prácticas? Doctor, sin mentirle, sí, pero no en el ámbito penal. No podría dar un ejemplo práctico, siendo honesto. No se preocupe. Bueno, si uno va a realizar prácticas en temas societarios, que es una de las grandes banderas que siempre ondeamos acá en la UPC, se van a tomar muchas veces con este tema de órganos colegiados, directorios, Junta General de Accionistas, etcétera. La Ley General de Sociedades va a ser su segunda Biblia de la mano porque van a tener que revisarla. Y es una norma que para cambiando. Hasta el día de hoy a veces a mí me da cólera porque hay temas nuevos que salen que tú te enteras recién luego de haber visto la ley unas 5 o 10 veces, nunca dejas de aprender de ella. Y en el tema penal siempre se tiene que revisar. En el tema del directorio, eh, por un simple hecho de que ellos tienen, cuando hay, por ejemplo, reuniones, decisiones en el ámbito empresarial, la potestad de poder evitar la creación de riesgos penalmente relevantes para la empresa. Ahora, la responsabilidad en temas doctrinarios, porque eso no se ha aplicado todavía, es que los directores que voten a favor son penalmente responsables, los que voten en contra no serían penalmente responsables y los que se abstienen son competentes de evitar los riesgos. Entonces, se les podría decir que están haciendo una responsabilidad en comisión por omisión. No se preocupen, ese tema se lo voy a explicar más adelante. Responsabilidad en comisión por omisión puede sonar un poquito confuso al comienzo, es normal. Cuando yo llevé el curso me acuerdo que tuve que pedirme a mi profesor bastante ayuda con este tema. Ahora, por la Junta General de Accionistas, de igual manera. eh, ahora, acá hay un tema muy especial. El tipo penal. eh, La Ley General de Sociedades no concede a los accionistas atribuciones directas de gestión o administración. Entonces, en principio, si se creyera que los accionistas operan como administradores, de hecho, sí habría responsabilidad, dado que adquieren dominio sobre la organización y gestión de la empresa. Eh, Ahora, acá hay un tema que siempre se da un poquito de dolor de cabeza. Les deben de haber enseñado el tema de administrador de hecho y administrador de derecho. Administrador de derecho, en sencillo, es aquel persona que ha sido bajo una junta, directorio, nombrado bajo tales cargos, etcétera, que se les tienen que dar. Para los que estén practicando, seguramente les habrá tocado alguna vez sacar un certificado de poderes, un certificado de todo lo que tiene una persona que es, por ejemplo, responsable legal, etcétera de derecho. Te han nombrado como representante, te han nombrado con el cargo que te queda una representante bursátil, etcétera. Pero el administrador de hecho es aquel que, a pesar de que no haya tenido una designación, cumple con esos roles, cumple con todas esas funciones. Y terminando este punto, la figura del tercero civilmente responsable, la persona natural o jurídica que responde civilmente por un delito cometido por el autor o partícipe por tener un vínculo especial con estos. No es un tema que se vea mucho, así que podemos continuar. Y ya, siendo las 7:42, vamos con la imputación penal, que esto ya es lo último, la parte más cargada, la parte donde ya vienen los casos concretos y donde ya toca ver cómo se resuelve. Están los delitos de peligro abstracto y concreto, la imputación objetiva y subjetiva, que para los que han llevado derecho penal es parecido.
el deber de garante, la autoría y participación y el concurso de delitos. Ahora bien, acá vamos con lo duro. Los delitos de peligro abstracto y concreto. Em, para que un delito pueda ser más que nada también considerado como delito, eh, y en tema de la consumación de la mayoría de delitos, siempre se mencionaba en el tema de delitos de lesión, por ejemplo, el homicidio, que requieren el menoscabo de un bien jurídico, en este caso, la vida. Pero en los delitos de peligro constituyen un adelanto de punición con fines preventivos. Estará diciendo, doctor, háblame en español. Ok, no nos vamos tanto al hecho de que ya haya el menoscabo de bien jurídico, sino que nos adelantamos, que es un poquito extraño, porque me adelanto yendo para atrás. En los delitos de peligro concreto, la consumación se fija en la creación de una situación concreta de peligro para el bien jurídico. Y en abstracto, la consumación se fija en la peligrosidad de esa misma acción. Ahora bien, no se olviden el tema de los bienes jurídicos, que en el tema del derecho penal económico, como les he mencionado, pero de todas maneras igual se lo puedo recordar, son más que nada tanto los bienes que pueden ser colectivos como salud pública, medio ambiente, administración de justicia, etcétera, como los individuales como honor, patrimonio, libertad, simplemente para que lo tengan en consideración. Ahora bien, imputación objetiva. Regresamos al derecho penal, las partes básicas. La imputación objetiva son criterios que permiten determinar si la realización de una conducta que causa un resultado es imputable al tipo objetivo de un delito, la bien dicha tipificación. Ahora bien, acá hay el tema del riesgo permitido, que el propio tema de riesgo permitido, sin mentirle chicos, da para una ponencia de 2 horas, 2 horas y media, porque es un tema bien extenso, bien denso, bien largo, porque pucha, se podría, me acuerdo que una vez tuve una compañera que una vez en un examen de grado le dijeron, ¿qué importa más, el derecho a la vida o el orden constitucional económico a la hora de tú tener que hacer, por ejemplo, vacunas, etcétera? O sea, se podría reducir en qué importa más, o sea, la vida y protección de las personas que tenemos que cuidar, porque es un derecho fundamental, o el orden económico y todo el avance que tenemos que hacer. Claro, en ese momento su profesor le dijo, ¿cómo vas a...? Bueno, la compañera mencionó que era el orden económico, todo este tema de la generación de nuevos trabajos, porque este tema es un tema importante y pueden haber sacrificios humanos. Bueno, no en esos términos, pero más o menos lo que quería decir. El profesor se indignó, le dijo que no, que el derecho de la vida era primero. Eh, que se puede comprender ese tipo de posición. Yo también lo veo un poco debatible porque a lo largo de la historia hemos permitido riesgos que han terminado mermando mucho la calidad de vida de las personas. Ahí les he puesto el tema de la minería. ¿Cuántas veces no hemos escuchado mineros asesinados, por temas propios de la misma labor que tienen que realizar? O sea, y acá les recito un poquito la definición. Son conductas idóneas para resolver el bien jurídico, pero que se encuentran generalmente permitidas por considerarse socialmente útiles. La industria automotor, producir medicamentos, tenemos que probarlos en alguien. No sé si ustedes se acuerdan, en la época de COVID, todo ese temor que había, ¿no? Dios santo, me van a dar la vacuna, la AstraZeneca, ¿qué me va a hacer? Van a poner un chip, los más conspiranoicos. La construcción, la aviación comercial, chicos, el avance de nuestra civilización se ha visto envuelto en riesgos permitidos. Eso quiere decir que es más importante que los derechos fundamentales de la vida, de la salud. Desde mi punto de vista, no. Se tiene que tener un balance. Tiene que tener un balance. ¿Cómo se determina si está ante un riesgo permitido o no permitido? Sobre la base de las normas jurídicas. Así de simple y sencillo. Ahora bien, eh, vamos a ver un tema de de aseguramiento y deberes de armamento. Este tema nos va a llevar para poder ver más adelante algunos principios que hay dentro de la imputación objetiva. Aseguramiento es la idea en que la organización, mm, su propia esfera, no genere riesgos no permitidos para la esfera de otras personas.
simple, y salvamento una vez que la organización de la propia esfera ha generado riesgos para otros, el agente está obligado a que dichos riesgos no se conviertan en lesión. Ejemplos de la primera, distribución de comestibles que debe hacerse cumpliendo los estándares de limpieza. Y de la segunda, la organización laboral de una empresa debe hacerse cumpliendo con los repetidos estándares de seguridad para los trabajadores de la misma. Y acá, por ejemplo, puedes ver el tema de los derrames mineros, los relaves, a veces la contaminación que hay. Si algún día van a Pascua, se van a dar cuenta que tienen ellos un laguito que está totalmente naranja. Tenía algunos compañeros con unas expresiones bien mal dichas que parece un lago de Fanta, por toda la contaminación minera que hay. Ok, dentro de estos principios está el principio de confianza. Cada persona que comparte con otras una actividad común en el marco de la división de un trabajo es responsable por determinado ámbito de competencia, por lo que está facultada a confiar con las demás personas con quienes comparte dicha actividad. Claro que hay límites si la otra persona carece de capacidad. Por ejemplo, un menor de edad o no hay porque no está dispensada para ser responsable. En este caso, para lo que están practicando, que estoy seguro que tiene que ver alguien que está practicando, están los practicantes. O sea, que no tengan miedo si en algún momento ven que se comete un delito y ya corren nomás, chicos, como buen abogado. A ver, y recuerden que hay, bueno, este tema también no puede pasar ningún problema. Ahora, dos puntos claves. Esto me acuerdo que vino para impactar, si no me equivoco. Provisión de regreso y la imputación a la víctima. Provisión de regreso es que impide una imputación objetiva a quien realiza un comportamiento inocuo que es usado por otra persona para la comisión de un hecho delictivo. El ejemplo más clásico de esto es, por ejemplo, no puedes tú meterlo en un caso penal a la persona de limpieza que trabaja en un local donde se ejerce la trata de personas. Es inocuo, su comportamiento es inocuo, no tiene nada que ver en ese tema. Y la imputación a la víctima, por ejemplo, tienes una empresa de alquiler de automóviles, de modo que una unidad es usada para la comisión de un robo. Entonces, mi empresa, ¿qué tiene que ver? No se le puede imputar a la víctima. Ahora bien, imputación de resultado. Acabamos ya. Con esto podemos acabar por fin con este tema. Corazón, 7:50, todavía hay tiempo, chicos, no se me duerman. El resultado debe ser la realización del riesgo típico de la conducta del autor. El resultado se explica por la conducta típica, lo que es igual, que se entiende como ex post, como una consecuencia probable de la misma. Em, un ejemplo, una persona es internada en un hospital como consecuencia de ingerir alimentos contaminados. Ahora bien, la persona puede morir por esa razón o puede finalmente morir por una mala práctica médica. Al final y al cabo, el riesgo termina en el resultado. Tienes que ser bien piña para este tema. Ahora, aquí hay otro ejemplo. Una farmacéutica produce y distribuye un medicamento para la presión. Resulta que dicho producto importaba un riesgo desconocido de embolia pulmonar que era previsible debido al tipo compuesto usado. Y una persona muere siguiendo el tratamiento con dicho medicamento y enferma. Muere a causa de la embolia luego de permanecer 2 meses en el hospital. Ahora bien, viendo la imputación subjetiva, este es un tema que ya debieron haberlo revisado. Es un tema simplemente de dolo. Ya saben, dolo, que la gente conoce que realiza el tipo delictivo y tiene la voluntad de hacerlo. Y culpa o imprudencia, el autor no conoce el riesgo típico de su conducta, pero tenía el deber de conocerlo. El deber de garante, este tema, el deber de garante. Ahora bien, como les mencionaba, para realizar este tema se tiene que ir al delito de omisión, el bien llamado delito de omisión. Artículo, si no me equivoco, 127 del Código Penal. Quien encuentra, eh, a ver, el 127 es un ejemplo, si mal no me equivoco. Era quien encuentra un herido y omite prestarle auxilio inmediato, pudiendo hacerlo sin riesgo propio ser reprimido. Que, por ejemplo, se puede ser un caso de auxilio recogido. Hay la propia, que consiste en la infracción de realizar una acción debida ante determinada situación de riesgo para un bien jurídico. Se encuentra recogida en disposiciones particulares y lo punible es la infracción del deber de realizar la acción de salvaguardar, más allá de si se produce o no el resultado lesivo. O sea, tú tenías el deber de salvaguardarlo. Y la impropia, que es la comisión por omisión, que consiste en la realización de un tipo delictivo activo de parte especial del Código Penal a partir de la infracción de un deber jurídico
a evitar. Acá está. Les dejé una sección para hablar de este tema. Ahora, el deber jurídico de evitar el resultado, que es la posición de garante que hemos visto antes, se puede adquirir por la propia organización del agente o de la posición institucional que éste ocupa. En ambos casos, los deberes pueden ser de protección del bien jurídico o de controles. Y tiene que haber una posibilidad de evitar el resultado. Por ejemplo, el guardia de seguridad que deja entrar al delincuente o no impide un robo sabiendo que está ocurriendo. El médico que se niega a atender un paciente de urgencia en un hospital público y este muere por falta de atención. Esto no tiene nada que ver con la realidad que vivimos con el tema de salud. El padre o tutor que no interviene con los hijos víctimas de maltrato dentro del hogar. Temas de deber de garante. Disculpen, chicos, mi computadora está un poquito rebelde el día de hoy. Hago un clic y todo se mueve. Ya. Tipos de posición de garante, el que surge de la propia organización, el deber general de no dañar al otro. Disculpen. Puede haber tanto como peligros de cuerpo, una persona con una enfermedad contagiosa que no le advierte a otra persona que se le acerque con posible riesgo de contagio, por temas de la propia esfera de uno mismo, por ejemplo, la conducción de un automóvil genera la obligación de mantenerlo en estado seguro. No puedes conducir en estado de ebriedad. Y luego están los deberes especiales derivados de posiciones institucionales que ocupa la gente. Eh, Acá hay un tema muy especial, como por ejemplo los deberes estatales que tienen los funcionarios públicos, que es un tema muy importante en ámbitos de la policía, militares, personal penitenciario, etcétera. Eh, ya saben, chicos, acá los casos de Cuecho. Un ejemplo, a ver, el titular de un local abierto al público debería estar obligado a comunicar en casos de amenaza de bombas, por ejemplo. Los médicos, como los psiquiatras o psicólogos, también en lo que se refiere a la custodia de información. El administrador respecto del patrimonio de la empresa. Y como se había mencionado en la administración fraudulenta, acá hay una relación entre el administrador y la persona jurídica que administra. El administrador no solo tiene el deber de evitar riesgos para el patrimonio de la empresa, sino que debe incentivar el fortalecimiento del patrimonio de la misma. Y acá puede entrar también el tema del compliance, que es un tema que de verdad me gustaría comentarlos en otro tema, pero por el tema del tiempo tenemos que continuar. A ver, autor y cómplice. Chicos, este es un tema repasado 1 millón de veces. Autor, quien tiene el dominio o el control del riesgo que finalmente se realiza en el resultado de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico. Simple. Cómplice, lo que por causalidad, o entre la contribución del cómplice y el resultado típico, se meten dentro del problema. Se tiene que haber una imputación objetiva del reto de la participación y no toda contribución causal al delito es complicidad. Pueden consistir en conductas neutrales. Cuando las conductas son neutrales, se presentan casos de prohibición de regreso. Ahora bien, y para ir finalizando, porque son las 7:56, hay el concurso de delitos. Este tema, bueno, más que nada el concurso de delitos es cuando hay varios delitos que se podrían entrar dentro de un mismo tipo penal. Se pueden dar en casos, por ejemplo, de organizaciones criminales, donde tienes hartos delitos que pueden que hayan cometido y tienes que revisar. Por ejemplo, el agente obliga bajo amenaza a otra persona que le entregue su billetera, concurre el delito de robo y el delito de coacciones, pero se aplica el delito de robo, pues engloba el desvalor de las coacciones. Siempre, principio de especialidad, se prefiere la aplicación de la norma que determina la responsabilidad penal de la persona jurídica por determinados delitos cometidos por sus miembros, de este lado del derecho penal económico, y no una consecuencia accesoria. En estos casos, como les había mencionado, es lo que se finalmente determina el hecho de que en los casos de que se debe imputar a la persona jurídica por delitos propios, se tendría que recurrir a la 3424 y si no están ahí, a las consecuencias accesorias. Está el de subsidiariedad, que es la aplicación de un tipo de recogida solo si la conducta no se puede tipificar por otros tipos.
y el de consunción. Se aplica el delito que comprende el desvalor de los demás delitos que podrían aplicarse, siendo un fundamento la inclusión de un delito en otro para la determinación de la pena. Ejemplo, el tipo penal de violación puede comprender el delito de coacciones. El tipo de penal de robo, pues he mencionado, puede abarcar el de coacciones. Y el tipo penal de secuestro extorsivo puede abarcar el delito de secuestro en sí. Tampoco no tendría que ver en un tema cuando veas delitos especiales. Ahora bien, a ver, en el curso de delitos siempre utilizan este tipo ya puedo ver el PPT, perdón, se me había parado la pantalla. Tienes la unidad de acción, que es un concepto muy importante, que es la determinación de si en el caso concreto se presenta una sola acción o varias acciones. Por ejemplo, una acción de homicidio, que es matar de un disparo a una persona, la acción de robo, que se puede dar entre la amenaza para apoderarse de los bienes, la acción de injuria, uno o varios insultos por varios medios, dos acciones, me hurto un automóvil y luego cometo un robo con este, por ejemplo. Está el concurso ideal de delitos. Varios tipos penales se aplican a una acción. Un ejemplo es poner una bomba y matar a 5 personas. Se puede decir que se está aplicando el delito de asesinato 5 veces. Y el concurso real de delitos, que son varios tipos penales que se aplican a varias acciones. Esto es lo más que se da en la mayoría de los casos. Y con eso, siendo las 8, terminamos. Ha sido de verdad un récord para mí poder tener tiempo, porque como se dan cuenta, los temas son bien densos. Y acá les voy a dar unos 15 minutos de descanso. De igual manera voy a pedirle a Yamil compartir acá por el chat este examen parcial que fue el que a mí se me fue entregado y se me hizo realizar. Ok, ¿qué les ha parecido el examen parcial que a mí me comentaron? En su momento fue algo no tan engorroso. Me acuerdo que mis compañeros en el examen nos tomó en esa época nos daban un par de horas, si mal no me equivoco, 1 hora y 10 minutos. Más que nada porque siempre se cae, en algunos casos, en unos exámenes en el sesgo de tener tanta información que te abrumas. A ver, pero acá con ustedes vamos a comentarles los puntos más importantes de estas preguntas. A ver, ¿se acuerdan que les mencioné el tema de los directores, en los casos problemáticos? Ese es un tema importante. No sé si un examen similar les va a llegar, pero puedo estar un 60% seguro de que le va a llegar un caso práctico donde tengan que aplicar los puntos que acabamos de revisar de manera célere. Pero en la primera pregunta que te menciona del caso, como ya han visto, un banco que tiene que hacer servicio de asesoramiento, eh, se ha hecho una auditoría, hay un deterioro en la cartera de dicho banco por temas de mercado financiero, etcétera, etcétera. Sigue todo el tema de molestar por parte de la Superintendencia de Banques y Seguros. Se comprobó que el Banco CaixaBank resultó perjudicada a causa de la mencionada fusión, con una pérdida de 10 millones. Abrió investigación contra los directores del banco por delitos de fraude en la inversión de personas jurídicas y estafas previstos. Ahora bien, acá menciona, el abogado defensor de los directores del banco presentó un escrito teniendo como argumento de defensa que sus patrocinados actuaron siempre buscando el beneficio del banco. El típico, como siempre he dicho, tienes que defender a capa y espada a tu cliente. No importa que a veces no tengas la razón, tú defiéndelo, ¿no? Es una labor muy respetada. A ver, a ver, a ver, a ver. Astrid, ¿estás ahí? Astrid, por favor, chicos, no me dejen Sí, solo. sí, sí, estoy acá. Disculpa, es que Gracias. justo mi conexión no es tan estable. No se preocupen, le digo que no me dejen solo porque yo por sí manejo solo en mi oficina, así que Mm, uno de vista que le habla a la pared. A ver, en referente con la primera pregunta,
sobre si los directores responden como autores de los delitos de fraude. ¿A ti qué te pareció la pregunta? ¿Qué respuesta ves que es plausible para aplicar? Acá es un punto bastante delicado, porque como pueden ver, no se menciona en sí, en toda la parte del texto, si ha habido alguna junta para tomar decisiones, etcétera. Pero, tomando en cuenta que no se haya tomado la decisión, etcétera, lo más responsable a la hora de responder esta pregunta podría ser, bueno, han escuchado esa típica pregunta que siempre hacemos todos los abogados, depende. El típico depende. O sea, si tu respuesta es afirmativa, estás diciendo que los directores tenían la posibilidad de evitar la creación de riesgos penalmente relevantes en la empresa, pues son un órgano de administración, tienen posición de garante. Entonces, tendrías que explicar, por un lado, por el tema de fraude y estafa, si es que han habido decisiones dentro de la empresa en las cuales ellos han estado involucrados, si se les podría aplicar sin ningún problema. Sumado a que el artículo 165 de la Ley General de Sociedades te menciona todo el tema de las responsabilidades que tiene el directorio y asimismo esta conducta puede ser que jurídicamente es aprobada y en el caso de estafa es un delito común que no requiere una cuestión especial. A ver, el tema de riesgo permitido es el tema de ver las contratos, negociaciones, que se busca que las personas den siempre una información veraz y que no intente generar un daño mental a la otra parte. Se podría decir que en este caso los directores del banco no hicieron tal cosa, por lo cual crearon un riesgo no permitido que perjudicó a CaixaBank al final y al cabo. Es como pregunta uno. Recuerden, chicos, a veces no todo está en el texto y en el caso. De seguro debe tener que haber pasado algún examen parcial en el que dicen, oye, pero acá encaja tal norma, acá encaja tal doctrina, pero no encaja al 100%. Reconoce que en el derecho, si bien esa discusión es una ciencia o es un arte, no hay cosas al 100% dichas. Hay que acomodar, y hay que saber cómo acomodar, hay que saber cómo acomodar la respuesta. Entonces, acá podríamos decir que sí, si es que las decisiones se dieron en el ámbito de la posición de garante de los directorios, bajo decisiones del mismo directorio, y algunos dijeron que sí y otros dijeron que no, eso se tendrá que ver de manera posterior, y de igual manera si se superó el riesgo permitido, porque tienen un deber a la hora de revisar todo el tema de los negocios del mismo. Ok. Número dos, los directores de JP Morgan Chase han realizado una conducta penalmente relevante en calidad de cómplices, te la voy a resaltar acá, del delito de estafa. ¿Es aplicable en este caso alguna de las instituciones de la imputación objetiva? Doctor, no sé si me permite Sí, contestar mientras. sí, no hay problema. Contestando, yo sí recuerdo bastante el examen que tuve en ese entonces en mi curso. Sí, le juro que es bastante similar. Ahora, en ese entonces la respuesta que he tenido bueno, ha sido la misma que mi profesor en ese entonces tuvo la intención de darnos. Lo que yo formulé en ese entonces, justo hablando de la pregunta número dos, es que primero que nada no me enfoqué mucho en el tipo penal. Yo más que nada estaba tratando de averiguar cuál sería la atribución de responsabilidad, cómo se podría vincular estos actos de supuestos directores de un banco a delincuentes. Y primero que nada, yo sí considero que se les podría atribuir el tipo penal de estafa a los directores. Ahora, en segunda instancia, hablando de la complicidad, o sea, complicidad primaria, complicidad secundaria como tal, yo no considero que quizás nos estaríamos yendo para ese extremo. Yo preferiría hablar más acerca de el artículo 27, la punibilidad de la actuación en nombre de la persona jurídica. Yo en ese entonces recuerdo que he colocado lo mismo. Me justifiqué en la parte en la que, primero que nada, si recuerdo bien, eran directores. O como tal, los directores tienen una posición del dominio de la voluntad de la empresa
no en una visión doctrinal porque creo que eso no existe, pero eso es lo que yo considero. Si los directores tienen el dominio, o sea, la capacidad de direccionar ese tipo de artimañas que estamos viendo ahorita para un provecho, quizás como dice el abogado, quizás para un provecho de la empresa, un provecho personal. De todas maneras, eso incide en su integridad como directores y eventualmente existe alguna especie de beneficio económico de por medio. Por esos dos motivos es que yo sí considero de que estaremos hablando acerca de una responsabilidad a través de un órgano de dirección de una persona jurídica, agregando también el tipo penal de estafa. No sé si quizás me estoy equivocando, me olvido un poco del curso, pero le Ah, agradecería sus comentarios. muy, muy buena respuesta. Eh, Justamente cuando yo resolví este examen con mi profesor, porque ese tiempo yo era delegado, yo justamente le decía, el delito de estafa es un delito bien especial en este país, bien recontra especial. Si a algún día le interesa este tema, hay una jurisprudencia muy rica, debido a que han habido tantos casos en los cuales se han resuelto de manera contraproducente que terminas volándote el cerebro de cómo a veces los jueces pueden resolver. Y como tú mencionas, acá yo sí lo vi por el tipo penal, había dos posibilidades, tanto como que JP Morgan tenía conocimiento de los delitos que estaba cometiendo, porque no sé que el artículo 296 del tema de estafa es quien procure para sí o para otro un provecho de ilícito, eh, tendría que responder. El tema es, JP Morgan tenía dinero, ese factor. Acá ya depende cómo lo respondes. Ahora, si actuaron con dolo, se denota, bueno, acá podrían decir, desde mi punto de vista, al ser directores tenían el deber de conocer sus funciones, su rol y su posición de garante, por lo cual debían saber que al ocultar cierta información a sus accionistas se estarían ocurriendo un delito. Se podría decir que, desde mi punto de vista, sí hubo dolo. Y sobre los argumentos del abogado defensor de los directores del banco, es posible atribuir responsabilidad penal al propio Banco Central de Lima. Esto se responde fácilmente y es responsabilidad penal, no, porque no está dentro del 3424, lamentablemente, consecuencias accesorias. Ahora, ¿sería aquello compatible con el principio de culpabilidad? Si uno no se puede, tampoco el otro. Y si tipifica la ejecución del derecho a una ley penal en blanco y afecta dicha técnica legislativa su principio de legalidad. Pues sí, porque menciona funciones de administración o representación de una persona jurídica. Y esos temas se ven en la Ley General de Sociedades. Ahora, Yamil, por favor, coméntame las preguntas en privado que te han hecho para poder darles una correcta respuesta. Ya, Todavía estamos de tiempo, porque era hasta las 9, nos queda media hora, así que tenemos tiempo de sobra. a ver, comienzo. Primero que nada, me gustaría comenzar con mi pregunta. ¿Sí? No sé si sea propio darle prioridad, pero bueno. Si uno tuviera que estar en la posición del abogado del diablo, o sea, ahorita yo considero que es casi imposible tratar de argumentar algo a favor del Banco Central de Lima. Pero usted, ¿cuál considera que podría ser esa línea argumentativa? Desconocimiento total del tema. Desconocimiento total del tema. Simplemente alegar a un desconocimiento del tema, que los documentos que les dieron no mencionaban tales números, que la información proporcionada a los directores no fue la correcta, que por tal hecho ellos han sido manipulados para tomar tales decisiones y por lo tanto no se podría decir que hay ni dolo ni culpa, porque no hay delito culposo de administración fraudulenta. Entonces, por ese lado, mermamos un poquito la imputación subjetiva, podemos salvar el caso. Pero claro, depende de cómo la fiscalía te diga, no, ustedes sí tuvieron conocimientos, ustedes sí leyeron los documentos, ustedes tenían... Es un tema de la fiscalía de cómo lo prueba. Y es un tema tuyo de decir que no, que al final y al cabo son decisiones financieras que se toman. Ahí ya está la contradicción y el punto de partida para ver. Eh, pero sí, es un tema un poco interesante, pero como te digo, a veces ser abogado del diablo es lo que a uno le toca. Más que nada en este ámbito empresarial, cuando a ti te contratan para evitar que la empresa cometa delitos y que se relacione con personas que cometen delitos. Claro que sí, totalmente, totalmente. Eso estoy seguro que no es
una visión propia, creo que es algo generalizado. Todos los abogados, especialmente lo que se refiere a penalista, el cumplimiento. De hecho, que les debe haber tocado un caso similar. Pero, a ver, comienzo por la primera pregunta. Creo que ya la contestó, pero bueno, de todas maneras voy a hacerla para... bueno, esta pregunta es de Georgette. Vamos a hacerla. ¿En qué medida puede imputarse la responsabilidad penal a los actos directivos que delegan funciones cuando no se acredita conocimiento directo del hecho directivo? Justo lo que habíamos comentado. Un momento, ¿podría repetirme? No, se me ha ido un poquito el Ah, audio. ya. ¿En qué medida puede imputarse responsabilidad penal a los altos directivos que delegan funciones cuando no se acredita conocimiento directo del hecho delictivo? Si no se acredita el hecho delictivo, bueno, la imputación penal, para comenzar, como lo mismo lo menciona la doctrina, se tiene que dar en base a la posición de garante. Entonces, se tiene que sí o sí determinar que hay un delito típico, que ellos han tenido la posición de garante y que a ellos se les tiene que imputar. Acá el tema es si la tipificación está bien hecha o mal hecha. Porque puede darse el caso de que sí, o sea, es una conducta que se tendría que sancionar con un tema penal, pero que por la tipificación no entra en la misma. Y lamentablemente, chicos, basándonos en la teoría tripartita del delito, si no se considera como un delito típico al 100%, pues no se puede avanzar. Creo Es que por sí. eso que se trata de la ley penal en blanco, para hacerla extramitir al tema administrativo y que en el tema administrativo se pueda, eh, lo siento, se pueda determinar de una mejor forma los tipos penales para que justamente no pase esto, para que no se escape ningún tipo de conducta. Igual puede suceder. Y en esa línea justo una consulta. Yo, mire, yo no soy muy conocedor de la jurisprudencia del tema del compliance, pero, o sea, se podría decir que este tipo, este principio de legalidad, específicamente el tema penal, que se tiene que seguir el tipo penal al RAS, podría ser una de las causas por las cuales en la actualidad solo hay una sola sentencia condenatoria contra una persona jurídica. Es una combinación de eso y de la capacidad de la fiscalía, por toda la información que se tiene que poner. Es más, el caso de Alfa Cónsul no se ha resuelto de una manera totalmente correcta, se podría decir. Más que nada en el hecho de que no se han identificado los tres fundamentos de la responsabilidad en el marco de la ley 3424. Es decir, el hecho de conexión con la persona natural, el beneficio para la persona jurídica y no solamente para la persona es el que ha cometido el delito, y la ausencia de mecanismos de control, o sea, de compliance. Si tú lees la sentencia de Alfa Cónsul, alguno tiene interés, va a dar cuenta que estos temas tampoco no se han analizado de una manera correcta para poder determinar que hubo una sentencia, que posiblemente en la apelación lo vean. Eh, que es complicado, pero se ha hecho el esfuerzo. Poco o nada se puede decir que por lo menos se ha hecho el esfuerzo. ¿Sí? A ver, permítame, doctor, hacerle la siguiente pregunta. Sí. Y, a ver, ¿qué límites existen para la aplicación del dolo eventual en delitos económicos cometidos mediante estructuras empresariales? En una empresa el dolo eventual puede darse cuando ahora yo gracias, necesitaba leerlo, de verdad. Disculpa. Cuando los directivos, administradores o trabajadores toman decisiones o ejecutan acciones sabiendo que existe un algo riesgo de que se produzca un daño y que aún así continúen por su conducta. Ejemplos de doble eventual en una empresa pueden ser con una empresa que descarga residuos tóxicos en un río, sabiendo que eso podría contaminar el agua y afectar a las poblaciones cercanas, pero sigo haciéndolo porque resulta más barato. Ahí la intención. Delitos tributarios. Un gerente que autoriza prácticas contables dudosas o ficticias, conociendo que eso podría configurar evasión tributaria, pero lo permite justamente para obtener beneficios económicos. Y lavado de activos o corrupción. Un oficial de cumplimiento gerente comite hacer una debida diligencia, mandar un ROS a pesar de indicios claros de presencia sospechosa, aceptando que podría estar limitando el dinero ilícito.
El autor no busca resultado, pero lo prevé y lo acepta. Y esto es algo muy peligroso. Y es por eso que existe el compliance dentro de las empresas. Eso es lo que yo me dedico actualmente, que es buscar mecanismos, programas, manuales, etcétera, para evitar que estos temas se puedan dar y para crear una cultura de cumplimiento y de prevención de los riesgos penales dentro de la empresa, que es un tema extenso. Cuando entras al mundo de compliance, te das cuenta de que muchas empresas no le dan la suficiente importancia debido a que no es un tema 100% obligatorio, más allá del tema de PLAF o el tema de anticorrupción. Entonces, las áreas de cumplimiento casi siempre tienen un presupuesto mínimo y ese presupuesto mínimo afecta a las áreas de cumplimiento para poder tomar decisiones. Si alguno se quiere dedicar a esta área de compliance, va a tener que enfrentarse a esos temas. Áreas en las que tú entras, te das cuenta que todavía no han desarrollado al 100% políticas, procedimientos, manuales, etcétera. Áreas en las cuales te das cuenta que el PLAF, riesgos, están metidos en otras áreas o en otra subárea. Estás dentro de una área, subárea, otra subárea. ¿Es normal? ¿Es lo común? Sí, no es lo previsible, no. Por eso poco a poco esperamos que con estas sentencias, que con las subidas de sanciones, las empresas puedan tomar más atención a estos temas y que los puedan prever. Yo, por ejemplo, que me encargo de materia de PLAF, siempre cada vez que viene un nuevo trabajador, yo le explico, le digo, mira, o sea, yo sé que tú tienes unas metas para llegar a tu cuota para fin de mes, porque tú tienes que hacer tanto levantamiento, tú tienes que levantar tanta inversión para el fondo, nosotros administramos, pero por favor que eso no te nuble la decisión de querer aceptar cualquier tipo de cliente, que eso no nuble tu decisión de poder tú no revisar con una debida diligencia y querer tú pasar información falsa para que entre el cliente sí o sí, y que eso tampoco te nuble a ti el hecho de que el área de finanzas te diga, no, mira, si tenemos que llegar a esta cuota, si no lo maquillamos, etcétera. Y si ves que se da ese tema, ten la confianza de poder responderlo, ten la confianza de poder decirlo. Y eso a veces es complicado. Más que nada en este mundo donde lo que más se mueve es el dinero. Hay límites que pueden existir, sí. Tienes que aprender a crearlos, tienes que aprender a manejarlos, tienes que aprender a gestionarlos y tienes que aprender a nutrirlos de esa misma manera, para que se puedan ser lo más eficientes posibles. Ahora bien, ¿cuáles son los vacíos legales que permiten empresas fantasmas sigan operando? Es sencillo, chicos, es sencillo. La bancarización en este país es ínfima, muy ínfima. A pesar de que se ha hecho mayores avances y el YAPE está facilitando, por una parte, que los bancos se den cuenta de transacciones de empresas que no tienen RUC, no tienen nada, evaden impuestos, no te dan ni vuelta ni factura, eh, por ese tema, más que nada, no hay una forma de dar una trazabilidad con algunos negocios. Y creo que algunos de ustedes que tienen sus papás que son negociantes o hacen copas en mercados grandes, siempre van a ver una ceñito que le dice solamente efectivo o se manejan con efectivo. Entonces la trazabilidad ahí para SUNAT es muy complicado. Puedes tú ir, fiscalizar y todo lo demás, pero como, pucha, no me acuerdo ese ser mitológico que le corta la cabeza y salen cinco, de esa misma manera sucede. La hidra. Entonces, es complicado. Ahí parte del Estado para poder hacer que la creación de empresas sea menos engorrosa, que el tema de los impuestos no sean tan invasivo y que la población se pueda informar más y no lo vean como algo malo, eh, se puede dar. Yo siempre soy un gran esperanzado en que la población se dé cuenta de que está mal todo este tema de eludir impuestos, pero también no le podemos pedir nada porque si vemos en qué se gastan los impuestos, terminamos con mucha depresión, estimados. A ver, siguiente pregunta. ¿La creación y expansión de tipos penales económicos vulneran el principio de intervención mínima del derecho penal? No, porque los tipos penales económicos en el derecho penal económico, aunque no lo crean muchachos, son muy pocos en comparación con la normativa extranjera. Nosotros le aplicamos, si mal no me acuerdo, a las empresas 19 tipos de 19 delitos, hasta donde tengo entendido, que considerando la jurisprudencia y la doctrina extranjera es nada, nada, es cero, literalmente, estamos en pañales.
Entonces, es una intervención mínima. Técnicamente estamos respetando el principio. Eh, ¿Se respeta el principio? Para mí deberían ser más. Voy a ser simplemente sincero. Pero esperemos que esto se mejore. Y esperemos que se mejore. Con el cambio normativo se añadieron más delitos, pero se recortaron algunos temas de atenuantes, lo cual es una preocupación también. ¿Qué alternativas sancionadoras ofrece el derecho administrativo sancionador? Los PAS, los PAS. Los PAS porque es una forma mucho más célere para tú poder meter una sanción económica y esa sanción económica es un disuasorio en algunos tipos de empresas. No es lo mismo un PAS para una empresa que sea compraventa de divisas por tema de que no tiene un programa de prevención de lavado a una minera. Tú a un compraventa de divisas de algún tipo de provincia le puedes poner sus 6 UITs y le puedes estar machacando el negocio. Yo he estado en la UIF, he visto casos así. Tú le fregas casi todo el ingreso. Pero hay otros tipos de empresas, como por ejemplo las empresas mineras, que 6 UITs es para ellos una cocada. Se limpian la boca y toma, tus 6 UITs. Es casi nada. Entonces, ayuda para poner sanciones más rápidas y que el proceso penal no se alargue, sí. Deberían darse alternativas sancionadoras mejores, tal vez, pero debería ser un trabajo en conjunto, en conjunto. Yo que he estado en la UIF me han pasado varios casos en los cuales las empresas no les ha gustado el tratamiento que les damos a la hora de comentarles los temas de por qué no tienen un PLAF, etcétera. Temas como, oye, tú me estás diciendo que haga chuponeo a mis clientes, esa es información privada, ¿cómo se los voy a pedir? Claro, o sea, ahí ya te das cuenta que el tema de, o sea, solamente el lavado de activos, chicos, que es un delito, o sea, hay bastante más. Ahora bien, ¿qué o cuáles elementos estructurales deben configurarse para afirmar que un hecho delictivo es atribuible a una persona jurídica y no solo a un individuo? Ah, como les había mencionado, son tres. Eh, el hecho de conexión con la persona natural, que tenga que ver con la persona jurídica. Por ejemplo, el lavado de activos, que se esté procesando o ya se esté a punto de sentenciar a las personas que hayan hecho, están los funcionarios, gerente general, directores, etcétera, contadores, ahí también, de hecho, pues se los pueden meter. Eh, el segundo, que haya un beneficio para la empresa. O sea, tú también puedes tener un beneficio, la ley no dice que no, pero ese beneficio también tiene que ir acompañado con un beneficio de la empresa. Como les mencionaba, defraudación tributaria, perdón, evasión tributaria porque te permite obtener beneficios económicos, por ejemplo. Y la ausencia de mecanismos de control, que para eso se pide un informe que ya no es tan obligatorio ni sentenciante como era antes, ahora la norma la ha puesto más como un tema consultivo del SMB. Igual lo tienes que hacer, pero pierde un poco de peso. Por eso le decía que la normativa, si bien avanza 3 pasos, retrocede como 5. Bueno, así es el Perú que tanto quiero. Ok, y creo que esas son todas las preguntas de ahora. No sé si de todas maneras tengan ustedes alguna pregunta para hacerme, tal vez ya no tanto en el tema académico, sino en el tema laboral, en el tema de la titulación. También me gustaría compartir con ustedes si es que tienen algunas preguntas de cómo es el tema laboral en esta área. Si se quieren dedicar, yo espero que acá hayan personas que se quieran dedicar a esta área. Y si alguno de acá está tomando bueno, está tomando el curso, y si es posible para yo, CIDER, yo poder también dar el tema de la asesoría para el examen final, que le puedan también dar aviso a sus compañeros para que se puedan unir. Yo justo le estaba diciendo a los chicos de YouSeeders si esto se podría hacer de manera física, porque para mí una interacción física es mucho más. Puedes tú tener ahí al frente al compañero, así que no puede apagar su cámara, sino que sí o sí tiene que responderte en persona. Así que no sé, chicos, si tienen alguna duda sobre la vida profesional, etcétera, nos quedan 8 minutos, así que no hay problema. No sean tímidos, chicos. ¿Alguien por ahí? ¿Alguna pregunta? Yamil, Adriana, Tiene una Daniel, consulta. ¿sí? Justo usted hablando del tema laboral, creo que no soy el único que esté interesado pues en esa rama, pues el cumplimiento, el compliance, todo lo que tenga que ver con el sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo. Algo que sí he notado bastante y que sí es de mi agrado es que hay bastantes universidades
que enseñan programas de especialización. Yo me he puesto, me he tomado la molestia de pedir como 10 brochures de distintas universidades para tratar de ver cuál se adecua más a mis preferencias, pero de cierta manera siempre, uno siempre encuentra lo mismo, o al menos eso pienso yo. No sé, quizás qué recomendación usted me podría dar. Emil, lamento ser yo el que te esta noticia, pero en este país especializaciones al 100% en derecho penal económico no hay. Por el momento, por el momento. Yo espero que ante la vanguardia de este tema se pueda ir generando más, se puedan abrir más especializaciones. La mayoría de mis profesores se fueron a España, otros se fueron a Alemania, que son los lugares donde sí hay. Que puedes volver y optar por un mejor sueldo. Eh, pero como les comentaba, chicos, este tema estamos desde el 2018, desde que yo entré a la carrera, intentando ver el 3424 de una manera más profunda, viendo la 789 de la SBS, del tema del LAF de una manera más profunda, y lamentablemente todavía no hay, por así decirlo, especializaciones o cursos fijos en derecho penal económico al 100%. Que puedan haber en un futuro, yo tengo toda la esperanza. O si no, yo mismo iré al OPC y pediré que puedan abrir un apartado para una maestría, para que yo mismo dé clases, no sé ya, yo también cómo me lo invento, porque si hay algo que me gusta mucho actualmente los abogados, que ustedes también tienen que conocer, o sea, la proporción entre abogados de derecho penal económico, compliance, en comparación con otros ramas como societario, familia, laboral, es ínfima, o sea, son de sin mentirle, 20 a uno o 40 a uno, o sea, somos bien pocos. Según el Instituto Peruano de Compliance, la última vez que fui a un evento de ellos, o sea, nos pasábamos en la sala los 50 personas más o menos. Entonces, no somos mucho lo que nos especializamos en este tema, pero somos lo que somos, podemos sacar adelante este tema y que las empresas del país le tomen más relevancia y poder dar paso a que se abran otras opciones de cursos, especializaciones, maestrías. No te desanimes, Yamil, no te desanimes. No, Y sí, tampoco ustedes. pero hay aún más una noticia más desanimadora, proviniendo de la misma casa que compartimos estudios. Y yo ahorita estoy en noveno ciclo. Estoy acá, proponiendo mi tesis, ya tengo un tema propuesto, pero he escuchado a bastantes personas, bueno, pocas de las que yo soy consciente que ellos tienen cierto afán por el cumplimiento. Se han dado cuenta, tanto ellos como yo, que dentro de la rúbrica, dentro de estos temas limitantes que uno no puede escoger para proponer su tesis, está el compliance. Sí. Es un tema, pues, yo les recomiendo, si tienen Coursera, para todos los que les gustan, hay un curso en Coursera de Corporate Compliance, muy bueno, a mí me ayudó bastante, de la Universidad de Pensilvania, si mal no me acuerdo, es un curso excelente. Sí es un tema de compliance, creo que eso es más que nada actual. Yo hice mi tesis de bachiller sobre el tema de microcorrupción, y en tema de microcorrupción, les pueden meter ahí por abajo el tema de cumplimiento dentro de las entidades públicas, ¿no? Tiene que ingeniárselas para ver si meter el tema que uno requiere. Pero sí, es un tema un poco complicado. Más que nada porque las universidades también no lo ven mucho como una parte técnica normativa al 100%, sino que también lo ven más que nada por un tema de administración, procesos, etcétera. Que al final y al cabo podría ser un poquito contradictorio, porque el UPC reza y pregona el tema de la interdisciplinaridad entre las carreras y que no te dejen un tema de compliance que va a fortalecer tu interdisciplinaridad. Bueno, cuestionable, pero tiene sus razones, chicos. No, de hecho que sí. Y ya pues tomando esa noticia en cuenta, traté de formular algo distinto. Ahora ya estoy ya culminé el planteamiento de la problemática. Estoy actualmente con el tema de la ley, perdón, decreto legislativo 1373 de la extinción de dominio, eh, tratando de plantear de cierta manera una... Plantear por los cambios que se han hecho actuales. O sea, los cambios que se han hecho actuales con la ley que algunos siempre lo están criticando. Ujú. Y como se indicó, estoy acá tratando de hacer proponer o formular una manera en la que yo pueda acercarme a ese tema empresarial, a través de una ley que ahorita está resonando bastante. Pues, no se preocupen, estimados. Bueno, chicos, yo con esto me despido. Le agradezco a Sitter otra vez. Espero, por favor,
ahí a la dirección, si no voy a tener que hablar con las cabezas de arriba, Yamil me las presentarás, para que las siguientes asesorías se puedan dar de manera presencial. Si alguno de acá tiene a compañeros que le interesen este tema, por favor, les haré el examen final. En cualquier otro seminario que hagan YouSitter en este tema, invítenlos. Somos pocos, pero pronto vamos a ser muchos, eso es lo que yo espero. Tema de compliance, chicos, es un tema súper interesante, es un tema que es súper cambiante, es un tema en el que tienes que estar relacionado con economistas, administradores, personas. Es un tema que a veces te da un dolor de cabeza, pero es un tema muy bonito y es un tema que para cambiando. Porque no hay nada como intentar prevenir algo que puede ocurrir tan comúnmente por el tema del dinero. Ya en otra oportunidad, si es que se me da, me gustaría comentarles todo el tema de por qué se da este tema del compliance, por qué se da este tema de que las personas aumentan la codicia, etcétera, que son de verdad temas muy interesantes. Pero bueno, una vez más, muchas gracias con todos, muchas gracias Yamil, muchas gracias Yusiter. Linda noche, chicos. Nuevamente, muchas gracias a nuestros ponentes. Sin duda alguna, su exposición ayudará a nuestros asistentes a incrementar de manera significativa sus conocimientos respecto al tema de delitos económicos y empresariales. Muchas gracias también a nuestros participantes por asistir activamente el día de hoy. Sin más que decir, les invitamos a seguirnos por todas nuestras redes sociales para que estén al día de todas las asesorías académicas que tengamos como asociación de estudios que organizamos para ustedes. En ese sentido, damos por concluida la asesoría del curso de delitos económicos y empresariales. Esperamos contar con su participación en próximas asesorías. Muchas gracias.